Y de Argentina nos vamos a Colombia, Venezuela. Vamos a hablar de la relación entre estos dos países porque luego de las 2 primeras semanas de gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzamos a ver los primeros pasos concretos para el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Maduro. Ya los mandatarios designaron embajadores. Por el chavismo, el representante diplomático es Félix Plasencia, que se desempeñó por breve tiempo como canciller venezolano y anteriormente fue embajador ante China. También fue viceministro para Asia y Medio Oriente y ministro de Turismo. Tiene un estrecho vínculo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge Rodríguez. Ya la semana pasada, el Parlamento chavista, presidido precisamente por Jorge Rodríguez, dio su aval para la designación de Plasencia como embajador. Es un momento de júbilo para los pueblos de la frontera del lado de nuestra hermana República de Colombia y esperamos que en los próximos días podamos darles noticias acerca de una planificación que se está llevando a cabo por parte de ambos cancilleres sobre el trabajo de los parlamentos de Venezuela y de Colombia. Por el lado de Colombia, el designado de Petro es Armando Benedetti. Es considerado un camaleón de la política porque ha pasado por el uribismo, el santismo, con Juan Manuel Santos y ahora el petrismo. Benedetti fue concejal de Bogotá, miembro de la Cámara de Representantes y senador de la República. Ahí llegó a presidir el cuerpo legislativo entre 2010 y 2011. Durante su trayectoria ha enfrentado varios escándalos y procesos judiciales por presunta corrupción y supuestos nexos con la parapolítica. Y es precisamente Benedetti quien en los últimos días ha dado las definiciones más resaltantes de lo que será la nueva política de Colombia hacia Venezuela. La semana pasada, durante un encuentro de empresarios colombianos y venezolanos en Cúcuta, con el objetivo de avanzar con el restablecimiento de las relaciones comerciales, Benedetti aseguró que devolverán el control de monómeros al régimen de Maduro. Hacer el cambio de junta con base en que Colombia ya reconoció el gobierno venezolano. Y con Vini, pues él ha estado al frente, él ha estado al frente de hacer devolver a Monómeros a quien realmente le pertenece. Recordemos que Monómeros es una empresa petroquímica colombo-venezolana, filial de PDVSA. Es considerado uno de los mayores activos de Venezuela en el exterior y para Colombia representa una gran importancia porque produce los fertilizantes necesarios para la agricultura interna. Desde 2019, cuando el entonces presidente Iván Duque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Monómeros ha estado bajo el control de la oposición venezolana y ha podido operar gracias a una licencia emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que, recordemos, mantiene bloqueados todos los activos de Venezuela en el exterior y como parte de las sanciones contra el régimen de Maduro, con el objetivo de protegerlo de la corrupción chavista. Sin embargo, durante la gestión opositora, la empresa también ha estado envuelta en escándalos por presuntos hechos de corrupción. Una cosa insólita. Por ahora, no está claro cómo ni cuándo ocurrirá el traspaso del control de la empresa de nuevo al régimen de Maduro y mucho menos cómo se va a garantizar que tenga una gestión transparente y eficiente. Tampoco está claro si al volver al control del régimen de Maduro, Estados Unidos mantendrá la licencia que autoriza las transacciones con la compañía. Es un tema complejo que pareciera ser una papa caliente en las manos del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que sus intereses es producir los fertilizantes para bajar los precios de los alimentos en Colombia, sin importar quién está detrás de Monómero. Para analizar este tema nos acompaña quien es justamente un analista político especialista en temas petroleros, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerica Trends. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Gladys, por la invitación a tu programa y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo ve esto que asomó ya el ministro del gobierno de Petro, de entregar o devolver monómeros a las manos o a quien pertenece? Ahí también me generó dudas, porque yo digo, le pertenece a todos los venezolanos, ¿no? Sí, porque es dueña PDVSA, Pequiven. Y Pequiven es una empresa estatal. Veamos qué tenemos. Tenemos una parte política y una parte técnica, vamos a llamarla así. En la parte política, definitivamente, el presidente Petro va a buscar en esa normalización de la relación con Venezuela, de alguna manera, devolver monómenos al régimen de Maduro en ese sentido, ¿no? Porque es el que reconoce como el gobierno legítimo de Venezuela. Y eso lo va a trabajar y lo va a empujar en ese sentido. Ahí, básicamente, es una decisión política, no una decisión técnica. La decisión técnica, como lo señalaste, ella opera en Colombia por
o sea, aparte de su trabajo autónomo, porque tiene una empresa que tiene 50 años en Colombia, va a cumplir 55 este año, tiene una licencia la FARC. Cuando las sanciones se aplicaron a los activos venezolanos, una de esas es, para poder operar en Colombia, la FARC le dio una licencia a Monómeros para poder hacer intercambios comerciales con las empresas estadounidenses. Y ahí hay un riesgo, porque si Maduro está sancionado por muchas de las actividades que tiene el régimen, por lo tanto podría perder la licencia y por lo tanto no podría entrar en relaciones comerciales con empresas estadounidenses. Podríamos decir, entonces la haría por sí mismo. Pero Monómeros también tiene otra particularidad que es muy importante siempre resaltar, que es que Monómeros, aparte de todos los fertilizantes y el amoníaco verde, que hablan mucho ahorita en términos de lo importante que es para el desarrollo de la agricultura colombiana, porque ahí, por supuesto, al tener 55 años, están muy vinculados con el agricultor colombiano, pero produce la urea. Y la urea es un elemento que están usando hoy los carteles de la droga para poder mezclarlo y refinarlos. O sea, están refinando la pasta de base de coca con urea. Y ese sí es un área que va a ser difícil, porque si sabemos esa frontera colombo-venezolana, sabemos que está dominada por los carteles de la droga, y la urea va a ser un elemento importante. Entonces, allí esa parte de Monómeros va a ser clave para el desarrollo de toda esa actividad de la pasta de la coca. Entonces, ¿qué tenemos? Para ir cerrando, tenemos una decisión política por parte del gobierno de Petro. Esa decisión política también es importante señalar, Gladys, de que el fiscal general, recordemos, dijo que iba a sancionar, o sea, pidió alerta roja, ¿verdad?, a los directivos de Monómeros. Y en ese sentido, entonces tenemos la parte política venezolana, que es castigar a unos venezolanos que hicieron una gestión en Monómeros para establecer una línea de acción, porque lo que yo creo que están visualizando es también, si en algún momento sucede algo con Citgo, esas directivas van a correr con la misma suerte. Entonces, lo político por Petro, lo político en Venezuela de esa lucha contra la oposición y criminalizarla, y el negocio como tal, y aquí el alerta, vuelvo a insistir, es la urea, que conociendo en esa política nueva que trae Petro de el tener una relación desnarcotizada con Estados Unidos, ¿verdad?, y la paz total, yo creo que esos cultivos y esos laboratorios de coca se va a requerir urea, y por lo tanto Monómeros puede ser uno de esas compañías que podría suministrar. Claro, punto importante que me gustaría revisar con detenimiento, pero también el modelo de negocio. ¿Cuánto representa esto en cuanto a ingresos? Porque es uno de los principales activos de Venezuela, pues en el exterior. Y bueno, para entender cuánto representa, ¿no?, en cuanto a ingresos, y también le dejo ahí en pausa para su respuesta al regreso en el manejo que se ha hecho durante este tiempo por parte de la gestión de Guaidó, esa presunta corrupción denunciada que ha implicado dentro de esa primera pregunta de cuánto produce, pues cuánto implica o se podría asociar a hechos de corrupción por parte también de la administración de Guaidó. En unos minutos, por favor, vamos a la pausa. Y les cuento que desde la justicia chavista también se presiona al gobierno colombiano en la disputa por Monómeros. La semana pasada, el fiscal general, como decía nuestro invitado, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha ratificado el pedido de captura internacional en contra de los directivos de Monómeros designados por Juan Guaidó. Órdenes de captura que fueron emitidas en febrero de 2020, pero que fueron ignoradas por el gobierno colombiano porque el entonces presidente Iván Duque no reconocía a Maduro como legítimo. Hay que ver si ahora, con el cambio en la política exterior, las autoridades colombianas acatan esta solicitud y arrestan a los directivos de la compañía una vez ocurre el cambio en el control de la empresa. Tenemos que hacer una pausa, en breve más. Y seguimos con Antonio de la Cruz. Quiero que conversemos también sobre la estrategia adelantada por el régimen de Maduro en los últimos meses, una especie de perestroika a la venezolana con la disposición a una apertura petrolera internacional. La privatización de algunas empresas que habían sido expropiadas por el régimen de Hugo Chávez, pero
privatización irregular, entregando su control a amigos del poder, no a sus antiguos dueños. Y ahora, recientemente, también hemos escuchado el anuncio sobre un plan para entregar tierras venezolanas a extranjeros. Esto fue parte de lo que dijo. Han venido a ver tierras en Venezuela y tenemos el modelo de negocios para hacer una alianza y que ellos vengan a producir 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas y buena parte de esa producción vaya a sus países, la vendamos y eso ingrese platica para el país. Y otra parte de la producción para el mercado nacional, ganar, ganar. Estamos listos para eso. El anuncio de Maduro se produce días después de que Irán revelara un acuerdo con el régimen chavista para cederles 1 millón de hectáreas de cultivo. Vale destacar que la Constitución venezolana establece que, y lo citamos, el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Entonces, ¿dónde quedó la supuesta soberanía que tanto pregona y pregonaba el chavismo? Seguimos revisando este y otros temas con Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Pues mucho por analizar y nos vamos a quedar cortos. Obviamente quedó pendiente primero terminar el tema monómero, porque bueno, ¿cuánto representa de fuente de ingresos para el país este activo en el exterior? Y de eso también, ¿cuánto se presume pues se fue, parte de un proceso, de una mala administración en la gestión de Juan Guaidó, incluso señalado como hechos de corrupción? Más o menos el último estado de ganancia y pérdida de la empresa Monómero generó $200 millones, pues, en términos de su estado de balance de pérdida. Lo que quiere decir que en términos del país, de Venezuela, de PDVSA, no es de las grandes filiales que podamos decir que está aportando en términos cuando lo comparamos con las operadoras, que generalmente están en el orden de los 9.000, 10.000 millones de dólares. Ya. Y en refinación, sí, podríamos estar, ahorita está muy mal, pero pues eso podría estar alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces, si vemos la escala, más o menos es una escala baja en términos de monómeros. Pero para Colombia, desde el punto de vista del fertilizante para el colombiano, es clave, es muy importante, sobre todo porque Petro viene con una revolución en el campo. Y entonces, si él quiere realmente rendir que los fertilizantes tengan un costo bajo, va a tener que contar con monómeros. Se cayó. Yo estoy aquí, 1, 2, 3. Es que no lo veo. Como no lo veo, pensé que era que se había caído, porque pensé que seguía hablando. Hay que empatar ahí. Como no me lo poncharon, entonces me quedé como esperando que él siguiera hablando mientras estaba en ese fondo y me confundió, pensé que se había caído la comunicación. Entonces le hago la pregunta. Ahí lo empatamos con una pregunta mía justo en lo que él hizo la pausa. Ajá. Entonces, y la segunda parte de Maduro de buscar un modelo distinto a lo que representó la Quinta República, en términos de que abre, desde el punto de vista la economía, al sector privado, a los que realmente coinciden en una búsqueda de estar dentro del país, y cómo ha ido privatizando y cómo va entregando empresas que habían sido confiscadas en el régimen de Chávez. Entonces, vemos lo más importante en ese sentido es cómo entrega las operaciones, las exportaciones, y el que cobren a Chevron en una propuesta que están buscando la licencia aquí en Estados Unidos para poder regresar a Venezuela y poder producir y exportar crudo. Eso realmente tiene mucha importancia porque Chevron, como la segunda empresa más importante de los Estados Unidos, va a llevar a algunas empresas a ir a Venezuela, sobre todo de servicio, y vemos cómo todo ese modelo de autoritario, dictatorial, con un modelo económico capitalista y capitalismo salvaje, como siempre lo hemos visto, tanto se ve que la influencia ya de las recomendaciones tantos del modelo chino, en términos de que no importa del color que sea el gato con tal de que case ratones, que fue la famosa expresión de Xi Jinping, de Deng Xiaoping. Creo que en este momento Maduro, para poder sobrevivir, anda buscando ese cambio dentro del propio proceso que tiene internamente el PSUV.
Algo que se presumía ya, que se venía adelantando muchos análisis, ¿no? Llegar a un modelo, quizás no sabíamos si hacia el chino o el ruso, pero al final, bueno, una metamorfosis dentro del sistema autoritario, pero bueno, con privatización. Y de hecho ha sido pues también hecho de análisis y de reacciones, pues el que hayan quitado algo tan icónico como los ojos de Chávez, ¿no? De la institución bancaria del Banco de Venezuela, que también apuntaría a una supuesta privatización. Todavía hay que esperar a ver, pero lo cierto es que, por supuesto, el concepto que desde el día cero vendió el fallecido presidente, pues contradice lo que se estaría viviendo ahora en Venezuela, pero que estaría dándole la razón, obviamente, a todo aquel que cuestionó en su momento todas esas políticas de expropiación y de controles absolutos y de estatización. Sí, de acuerdo. Cuando él empieza a desaparecer la figura de Chávez, en términos simbólicos, en términos de su presencia en los sectores populares o en los sectores como el Banco de Venezuela, él lo que busca realmente es ir olvidando ese modelo del socialismo del siglo XXI, de cómo se estatizaron las empresas, de cómo se entregaba el control social, que va a seguir con este, por supuesto, con este modelo. Entonces él cambia y entonces libera el dólar, pone el precio de la gasolina a nivel internacional. Es fundamental el entregar operaciones y exportaciones a las empresas transnacionales, ¿verdad? Y que ellos cobren y le entreguen 50% adelantado al régimen de Maduro. Entonces, cómo cada uno de estos procesos ha venido surgiendo dentro de ese modelo que están creando, como lo señalaste, que es como una amorfosis. Varias preguntas surgen además dentro de un escenario de incertidumbre. Es ¿en qué se va a usar? Él hablaba de platica, platica, platica. Y una de las preguntas es, bueno, ¿para dónde irá ese dinero? Que podría ingresar por este concepto, obviamente, ahora mixto. Y con la privatización. La platica generalmente, recordemos que ese es un modelo de gobierno o de régimen que se basa sobre una estructura de una organización criminal. Entonces la plata definitivamente que reciban va a ser para alimentar sus arcas y poder seguir sosteniéndose en el poder. Entonces entrego al sector privado, o sea, un poco así, trabaja, pero no te metas en la política. En la política la seguiremos controlando por parte del régimen de Maduro. Entonces, un poco en ese sentido, y eso que genere va, por supuesto, a alimentar los programas sociales, porque es el control social en Venezuela, porque necesita, sobre todo si va a una elección en el 2024, él necesita volver a asegurar de que se respire, que hay un bienestar en términos de esos sectores populares para poder asegurarse un posible triunfo en las elecciones del 2024. Y ahí la pregunta también, porque son varias. Una también que surge es de acuerdo a ese escenario posiblemente, ¿no?, que ocurra en el 2024 de presidenciales, y si se logra hacer lo que en este momento es parte del objetivo del régimen, pues podría la gente, con todo y el porcentaje significativo de oposición que hoy se tiene y de rechazo, podría votar por él, y literalmente votar por este sistema nuevamente. Faltan 2 años. Si en 2 años logra revertir este proceso donde hay un pequeño rebote, vemos que en Venezuela, si bien es cierto, es un crecimiento pírrico, porque de una economía de unos 300.000 millones de dólares, estamos en una economía de 40.000 millones de dólares, pero si ese efecto lo empezamos a sentir y se sostiene, yo pienso que va a lograr impactar en esos sectores populares donde tienen su base más fuerte y lograr cohesionar el movimiento chavista. En este caso, utiliza la figura de Chávez para poderse reforzar en él porque él no tiene ese gran liderazgo y poder conseguir una elección en el 2024. Y las empresas a las que se le asignen, por ejemplo, en diferentes sectores, ¿no?, la responsabilidad de levantar empresas, esas compañías también serán, me imagino, escogidas de una manera discrecional y quizás, dentro de un marco político. O se podría ver el retorno de grandes transnacionales que se adapten y cohabiten con un modelo autoritario. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención, Gladys, que es que Juanes regresara a Caracas a cantar en su concierto. Porque si alguien fue crítico al régimen de Maduro, fue Juanes.
Entonces, cuando tú empiezas a ver un cambio, ¿verdad? Aunque sea en lo cultural, aunque sea en el entretenimiento, de alguien que ve que en Venezuela hay una posibilidad de ir a hacer un concierto. Hay algo que está ocurriendo que yo le he dicho a mis amigos que yo no estoy viendo, porque a mí no me cabe cómo gente que sabe que en Venezuela hay una dictadura y se la ha señalado como tal, yo puedo regresar a hacer un concierto. Entonces, pongo ese elemento como un elemento de reflexión, no es porque eso sea determinante, sino que es un elemento de reflexión. Y así, con la llegada de Chevron, también va a pasar lo mismo. Claro. La gente va a decir, está Chevron, entonces, ¿por qué no podemos ir a Venezuela? Y creo que ahí donde lo que tú planteas van a ser escogidas a dedo y posiblemente en ese sentido van a aliarse con sectores internos del madurismo. Gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su punto de vista sobre diversos temas en relación con Colombia, Venezuela, pero también particularmente lo que son las transformaciones, los cambios que son pues obvios por parte del régimen de Maduro. Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Interamérica Trends.